处的梦埋在心底，斜风冷雨里，等待一个天气，慢慢的苏醒。想要穿越水泥森林，哪怕遇到曲奇，迷雾终会散去，义无反顾与梦想相遇。人潮中看不清，拥挤如夜空繁星，向往各自的天际，忘了原本遥远的自己。我要去往那片理想之地，坚定不犹豫，要将未来握紧，不怀疑无畏的勇气。所以我要去往那片理想之地，却也不放弃。我会永远相信有奇迹，哪怕无止境随行。Estás reaccionando muy fuerte. ¿Qué pasa si otros dicen cosas peores de ti en el futuro? ¿Puedes manejarlo? No me importa el chisme, pero te hará daño. Si no puedes manejar las consecuencias, entonces no tomes atajos. Tomar atajos tiene un precio. Si no te importa, entonces sigue así. Sí me importa. Tómalo con calma y ten cuidado. Entendido, vieja. Nos vemos. Nos vemos. Que venga a hacer algo de seguridad. ¡Nos vemos! ¿Me escribes cuando llegues a casa? ¡Adiós! ¡Ten cuidado! Esa chica es tan adorable. Rehan. ¿Qué haces aquí? Dándome la bienvenida. Me asustaste. Dándote la bienvenida, mostrándote respeto, ¿verdad? ¿Dónde has estado correteando? Sarahan, nadie le hablaría así a su propio hijo. Ni siquiera siento tu amor de madre. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes ahora? Todo el día fuera, volviendo tarde en la noche. Hasta me pregunto si di a luz a un hijo o a un murciélago. Entra rápido. La sopa se está enfriando. Si soy un murciélago, soy Batman. ¿Qué no te calienta un poco? No hace falta, jefe. No hace falta. Shobe, maestro. Esto ya se ha calentado 3 veces. Si no quieres comerlo, entonces no lo pidas. Ya has vuelto de Alemania hace tanto tiempo. ¿Aún no te has recuperado del desfase horario? Lo declaro. Me negó a participar en cualquier reunión futura tan tarde. Mi princesa me vio salir a una hora tan tardía. Armó un gran escándalo. Me tomó mucho tiempo calmarla. ¿Qué está pasando? Si tienes algo en mente, dímelo y te ayudaré a analizarlo. No me importa el chisme, pero te hará daño. Si no puedes manejar las consecuencias, entonces no tomes atajos. Hay un precio que pagar por tomar atajos.
Presidente Lin, fue un placer conocerlo. Pero hay un malentendido que necesito aclarar con usted. El presidente Han es inversor en Star Technology. Mi relación con él es de superior y subordinado. Me temo que no puedo facilitar la asociación entre Beidou y Dongyang Medical. Agradecemos si quieren darnos un descuento. Pero no podemos aceptar recompensas sin mérito. Apreciamos el gesto. Siento haber molestado. ¿Eso es todo? Ella dijo que son pareja. ¿Es exactamente lo que quieres? Es solo una demostración vacía de poder. ¿Quién necesita este tipo de falta de sinceridad? Entre la falta de sinceridad y la... Puede cambiar en cualquier momento. Muchos han convertido la falta de sinceridad en sinceridad. La gente siempre cambia. Y el mundo también. Yo no he cambiado. Y no cambiaré. Te preocupa, Jixing. Por eso estás tan enojada, ¿verdad? Ella no sabe lo rápido que viaja el chisme en estos círculos. Una vez que haga esto, los rumores y la calumnia abrumarán todos sus esfuerzos. Adiviné bien. ¿Te preocupas por ella? La gente se vuelve un desastre cuando conoce a alguien o algo que realmente le importa. Presidente Han, no hay nada más, ¿verdad? Si no hay nada, me voy. Paga esto tú mismo. Presidente Lin. Director Chi, lamento molestarlo. Ella sí. El presidente Han estaba huyendo del restaurante y su asistente ya se puso en contacto conmigo. Usted también pasó por mucho antes de que el presidente Han invirtiera. No fue por su relación de compañeros de escuela. También me disculpo con usted. Esto no va a afectar nuestra cooperación. Su sinceridad de hoy hace creer que nuestra futura cooperación irá bien. Como una señal de nuestra cooperación a largo plazo. Gracias, Presidente Lin. Lo siento mucho. De acuerdo, estamos en contacto luego. Adiós, director Chi. Bien. Adiós. Manejé mal la situación ayer. Gracias por hacer que el asistente especial Tang contactara al presidente Lin. ¡A todos! Oh, Manali. ¿Qué te trae por aquí? He venido a unirme a la empresa. ¿Ya lo has decidido? Lo he pensado. Ahora, Star Technology cuenta con el respaldo de Dongyang. Puedo ganar algo de experiencia. Director G, de ahora en adelante, usted será mi jefe. ¿Qué es eso de jefe? Cuando te presté esos 100,000, dije que era una inversión. Lily, nuestra nueva socia en Star Technology. Sí, socia. Hola. Hermana Shin, ¿por qué no vuelves al trabajo? Le enseñaré a la hermana Lee los alrededores. Está bien, ella es muy especial. Cuídala bien. ¿Quieres mandar la dirección? Está bien. Hermana Lee, por aquí. Esta será tu estación de trabajo de ahora en adelante. Este es un lugar privilegiado. Beta de Dragón. La mejor ubicación de toda Star Technology. Te la he estado guardando. ¿De verdad, director Su? ¿No ha sido siempre esta zona su territorio? Normalmente tengo mucho trabajo.
Ahora que la hermana Lee está aquí, puede ayudarme a compartir las responsabilidades. ¿Qué sabes tú? Date prisa. Ayer fui imprudente, pero juro que nunca quise que nadie malinterpretara lo nuestro. Por más que lo expliques, está más claro que la nieve. Puedo ver que llevas mucho tiempo planeando esto. ¿Por qué hablas tanto hoy? No tienes suficiente trabajo para mantenerte ocupado. ¿Y dónde está una silla? Date prisa y ponle empeño. Gracias. Quiero disculparme formalmente por lo de ayer. Definitivamente, no tengo malas intenciones hacia ti. No, si venían a explicarlo. Es obvio para todos. Es un secreto a voces. Lo sé. Un ratón y un teclado. Hermana Lee. Cuida bien a Lili, ¿de acuerdo? Sigue con tu trabajo, hermana Shin. Todo esto es nuevo. Toma. Dame eso. ¿A quién le escribes? Veo que llevas media hora dándole vueltas. A Hunting. No sé cómo enfrentarlo después de lo de ayer. Hunting es bastante interesante. Él fue quien me invirtió en ti. Y ahora se pone tan conflictivo. Hermana Lee, ¿cuál de estas plantas verdes te gusta? Una para ponerla frente a tu computadora. Está bien. Tú busca cómo solucionarlo, querida. Yo vuelvo a entrar. Lo siento. No debí usar tu nombre para engañarlos. Prometo que esto me servirá de lección y no volverá a pasar. Abuelo. Su té. Mientras me recuperaba en Hainan estos días, he oído a menudo noticias de que tú y tu hermana discuten a diario. Al principio, no seas demasiado duro. Dejar una salida a los demás es dejársela a uno mismo. Heredé mi determinación de usted, abuelo. Ir al extranjero te ha hecho más elocuente. No diré mucho sobre ti y tu hermana, pero hay una cosa. No dañes los cimientos de Dongyang. No se preocupe, abuelo. Lo entiendo. He oído que has invertido en una joven llamada Xixin. ¿Tu compañera de universidad? Invertí en ella porque la respeto. Déjate de tonterías. ¿Te gusta? Sí. ¿Hasta qué punto? Ella no sabe que me gusta y aún no es mi novia. ¿Ya le has invertido 20 millones sin haberla conquistado? Esa chica tiene talento. Recuerda, los inversores no apuestan por causas perdidas. Confío en ella. La responsabilidad de ser la nieta política de la familia Han no es algo que una chica común pueda soportar. Enamorarse es fácil para la gente común. Para ti requiere capacidad. Emprender es como cruzar un puente de un solo tronco.
Hasta dónde llegará ella aún es una incógnita. ¿Cuánto crees que duraría sin tu apoyo directo? ¿Qué seguridad tienes de que se quedará contigo hasta el final? Xixing no es común. Solo no sé si ella estará dispuesta a pasar por eso por mí. No estoy apoyando a alguien irrelevante. Solo puedo darle a Jixing 2 años. Si no lo logra, tendrás que escucharme. Busca una chica de buena familia y estatus y cásate con ella. Seguro que lo logra. No creas que tendrá éxito solo por conseguir esta inversión, doña médico. El éxito no es tan sencillo. Hola, es el señor Lee. Quiero informarle que ha pasado nuestra primera ronda de entrevistas. ¿Podría decirme a qué hora puede venir para la segunda ronda de entrevistas pasado mañana? La oficina de su empresa es muy modesta. No parece una empresa normal. Es una empresa fantasma, ¿verdad? No somos una empresa fantasma. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa, Shoshan? El ingeniero de materiales que entrevistamos ayer nos ha rechazado, diciendo que la oficina de nuestra empresa es demasiado modesta. Que no parece una empresa normal. No te preocupes. Encontrar empleados nuevos es como buscar novio. Siempre encuentras a alguien adecuado. Cierto. Se encuentran por casualidad. No buscando. Está bien. ¿No tenemos otro entrevistado a las 10? Cierto. Ya son las 10. Pregúntale dónde está. Hola, señorita Lee. Soy Star Technology. Tenemos una entrevista programada a las 10. ¿Podría decirme dónde está ahora? Hola. Director Su pensó que nuestra empresa estaba en un gran edificio de oficinas, pero cuando llegó a la puerta resultó ser un ático. Así que cambió de opinión. Parece que este reclutamiento va a ser difícil. Y lo peor está por venir. Aunque la impresora ya está pedida, todavía necesitamos encontrar un laboratorio y contratar a un técnico para operar la impresora. Ni siquiera llegaremos a la etapa de prueba del producto. Esta oficina dificulta contratar gente. Quizás deberíamos alquilar esto y poner un poco más de dinero para cambiarnos a una más grande. Ya hice los cálculos. El depósito por la impresora, el pago final por la tarifa del laboratorio. Necesitamos mantener algo de capital de trabajo para los gastos diarios. No tenemos dinero para cambiar de oficina. Necesitamos encontrar una manera de ganar dinero extra. ¿Podemos aceptar algunos trabajos pequeños primero? Como programando un pequeño programa para un hospital. Al fin y al cabo, el dinero pequeño también es dinero. Entonces dividámonos y busquemos una solución. Esta tarde saldré a hacer algo de trabajo de campo. Para ver si hay algún proyecto que podamos tomar ahora. Contactaré a otros entrevistados. Ya dijo eso cuando volvió de la cita a ciegas. Nunca había visto a Xiaoting mirar así a ninguna chica. Dices que no vas a ayudar y ya está. Incluso dijiste que le darías 2 años. ¿Ese ganuja fue a pedirte apoyo? No cualquiera puede ser la nieta política de Han. Escucha. ¿Cómo decirlo? Eres como un guerrero de terracota recién desenterrado. ¿En qué época estamos? ¿Cómo puedes hablar de acorde al estatus social? Me da vergüenza por ti, hermano. Mira sus tácticas agresivas ahora. Si no lo controlo, se va a volver arrogante. Aún no sabemos de qué es capaz esa chica. Ser la nieta política de la familia Han, además de tener antecedentes, es más tener la capacidad para asumir responsabilidades.
ahora tiene a otra. No retiraré lo que dije. Te estás volviendo más terco con la edad. Está bien, déjame recordarte. No dejes que esto resulte contraproducente. Nito podría quedarse sin esposa. Suficiente. Es demasiado pronto para decirlo. Está bien, entonces cuelgo. ¡Tú! ¡Qué viejo terco! Did you know it is a 300 Abigail Platz does it in the bracket? Then failed our units one day. Estos son los documentos que requieren su firma. Cada vez eres más informal con los horarios. ¿Qué quieres decir? ¿Qué cita? Star Technology acaba de empezar. Hay un montón de problemas. Y solo le diste media hora. ¿Crees que podrá resolver sus dudas? Entendido. El tiempo para la directora allí no es suficiente. Lo ajustaré. ¿Qué tal? 1 hora. ¿No conoces la labia de la directora allí? 2 horas. Voy a organizarlo. Ven a mi oficina a las 3:30 p.m. para informar del progreso. Lee. Jensen, un superior me dijo que conoce a Lee Kwanan, el de adquisiciones del hospital Shingang. Justo está en el hospital hoy, pero tengo otros asuntos ahora y no puedo ir. ¿Quieres ir a hablar con él sobre una colaboración futura? Tú ocúpate de lo tuyo. Yo iré a ver al director Lee. Adiós. Adiós. Sushiro. Hermana Xin, te encomendaré una gran responsabilidad. ¿Qué es? Como socio principal de Star Technology, esta tarde, en nombre de Star Technology, informarás al presidente Han. ¡Es broma! ¿Quieres que vaya yo? Hermana Xin, por favor, ten piedad. En cuanto veo al presidente Han, me pongo muy nervioso. Tú escribiste el informe. Si el presidente Han pregunta, ¿qué digo? Y que fui al hospital Shingang a ver al director Lee. Eso no funciona. Seguro dirá que soy pésimo gestionando el tiempo. Dile que estoy enfermo. Bueno, ¿de qué? Cualquier cosa, lo que se te ocurra. Adiós. Acuérdate de ir. ¿De qué enfermedad? ¿Qué te gustaría beber? He estado en trabajo de campo y ya tomé mucho café. Vayamos al grano. ¿Querías verme por Chin Chin? ¿Ha estado bien últimamente? ¿Desde qué punto de vista? La empresa está en un periodo crítico de crecimiento. Se entrega a su trabajo mucho mejor que antes. Por favor, dale esto. ¿De dónde sacaste el dinero? ¿No está tu familia? Ya lo he solucionado todo. Este es el bono de fin de año que acabo de recibir. Ha estado trabajando muy duro últimamente y la empresa acaba de retomar el rumbo. Espero que esto pueda ayudarte. ¿Crees que lo aceptará? No tienes que decirle que es de mi parte. Xiaoyi Chen, no me digas que quieres ser un héroe anónimo. ¿Lo sabes? Xing Xing no aceptará dinero de una fuente desconocida.
Xiaoting, hay algo que no logro entender. Ustedes dos estaban tan enamorados. ¿Por qué rompiste con ella? ¿Te enamoraste de otra persona? Todavía la amo. Incluso ahora. Pero no somos el uno para el otro. Estabas a punto de comprar una casa y casarte. ¿Apenas ahora te das cuenta de que no son el uno para el otro? Solía pensar que mientras la amara más, mientras la complaciera, mientras cambiara, podríamos ser el uno para el otro. Pero me di cuenta de que estaba equivocado. Lo que Xinxin quiere es un mundo vasto. Pero todo lo que puedo darle es una vida sencilla. No quiero convertirme en una carga para ella, ni quiero ser solo un telón de fondo para ella. No soy tan noble. Romper no fue solo por su bien, sino también por mi propio bien. Me tengo que ir. Ah, Xiaoyi. Si necesita ayuda, por favor avísame. Gracias. El representante de Star Technology está aquí. Que pase. Adelante. Presidente Han. Su Jizhou de Star Technology. Hola. Este es el informe de negocios reciente de Star Technology. Échale un vistazo. Jesus. Prueben el producto lo antes posible. Quiero ver progreso en 3 meses. Presidente Han, 3 meses. Star Technology no tiene personal. ¿Qué? ¿Necesito asignarte más personal? No. Nuestra oficina es muy pobre. No podemos reclutar. ¿Cuál es la solución? Por eso está ocupado el director Yi. Así que te pidió que vinieras a reportar. La hermana Xin está enferma hoy. ¿Qué? Fiebre. ¿Tan grave que no puede venir a hacer el informe? La fiebre le provocó amigdalitis. La amigdalitis le dificulta mucho hablar. Ella me pidió que reportara en su lugar. ¿Dónde está ahora? Está descansando en casa. Quizás incluso fue al hospital.
presidente Han. Fue al hospital Shingang a ver a Lee Kuan-an, el encargado de adquisición. Bien. Eso se puede considerar honestidad. Puedes volver. Gracias, presidente Han. Presidente Han. Lee Chan. Asistente especial Tang, me voy. Adiós. Adiós. Terminaste el informe en solo 5 minutos. F, tu programación de tiempo es realmente irrazonable. Entonces adelanto las próximas reuniones. Ven conmigo. Hermana Xing, de ahora en adelante, si no estás gravemente enferma, nunca volveré a informar al presidente Han. ¿Qué pasó? ¿Te regañaron? No necesitas regañarme. Podría aplastarme sin decir una palabra. Me pregunto si ha practicado esto en algún lado. Tómalo como una experiencia. Te invito a comer luego. Tengo que irme ahora. Director Lee, hola. Soy Jixing de Star Technology. Estoy muy ocupado. Hola. Escuché que estás enfermo. ¿Qué enfermedad? Yo... Estoy un poco. Debes haberte resfriado. Presidente Han, qué coincidencia. Susizo ya te informó, ¿verdad? ¿Todavía recuerdas que debías hacer un informe? Claro. Pero estoy enfermo. Tenía miedo de contagiarte. Y mi garganta. ¿Viste a ver a Lee Kuan-an? No mencioné tu nombre. Presidente Han, qué coincidencia. He querido hablar contigo. He pedido varias citas con tu asistente. Pero tu agenda siempre estaba llena. ¿Tienes tiempo ahora? Vamos a mi oficina a charlar. Está bien. Espérame aquí. Hermana Lee, has vuelto. ¿Estás ocupada? Hermana Lee, debes estar agotada después de estar fuera toda la tarde. Esto es algo que compré de vuelta. Pruébalo. Gracias. Relena con azúcar para más energía. ¿Verdad? Sí. ¿Es empalagosamente dulce? También hay esto. Jugo de mora, especialmente bueno para los ojos. El pastel está delicioso. Entonces te compraré más en el futuro. Por cierto, hermana Lee, ¿tienes planes después del trabajo? Me gustaría invitarte a cenar. Gracias. Tengo otros planes. Quizás la próxima vez. ¿La próxima vez?
Lo siento mucho, presidente Han. Tengo cosas que hacer, así que no te acompaño. Nos vemos esta noche. Está bien. Nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche. ¿No te fuiste? Fui al baño. ¿Todavía puedes caminar? Sí. Primero tengo que atender algunos asuntos. Esta tarde te recojo y te llevo a cenar. ¿Por qué no cantas a capela para mí? ¿A capela? Bueno, ¿qué debería cantar? Cualquier cosa está bien. Canta lo que sepas. ¿Qué tal la de siempre, Río Liu Yang? ¡Te la cantaré! Bien. No puedo respirar. Estoy mareada. Es así, después de escucharte cantar, creo que tu tono es muy bueno. Pero necesitas ajustar tu técnica vocal. ¿Técnica vocal? Necesitas usar la respiración. ¿Respiración? Debes cantar desde el diafragma. ¿El diafragma? Así. Relájate. Súbelo. Un poco más. Bien. Otra vez. ¡Mamá! ¡Demasiado alto! ¡Vamos! ¡Mamá! ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Profesora Xiaomeng, tome un poco de agua. Gracias, tía. ¿Se conocen? No mucho, pero nos hemos visto. ¿Por qué está en mi casa? ¿Es así? Aún no te lo he contado. El mes que viene participo en el concurso de canto del distrito. Ella es mi nuevo profesor de canto para darme clases de canto. Profesora Xiaomeng, déjame presentarle. Este es mi hijo, Lulingia. No te dejes engañar por su aspecto. Es un poco tonto. Está bien, tía Han, lo entiendo. Supongo que el señor Lu no me ha visto en un tiempo. Está contento. Me parece extraño, ¿verdad? Sí, Shiru. ¿Qué? ¿Te estás saludando? ¿Qué grosero eres? ¿Qué? ¿Le doy un me gusta? ¿Qué? ¿Por qué hablas de jugar con el móvil? Take prisa. Hola. ¿Podrías ir a cortarnos un poco de fruta? Hemos estado practicando y tenemos hambre. No está la tía Liu, que lo haga ella. ¿Dónde está tu cocina? Yo lo haré. No hace falta. ¿Cómo vamos a dejar que una invitada haga eso? No hace falta. ¡No! Mi vida es bastante dura. ¿Qué es esto? Criar un hijo y no se ha olvidado de su madre antes de tener esposa. No consigo que haga nada. Está bien, tía. Su Majestad. Voy a hacerlo ahora. Espera. Tráenos 2 vasos de agua caliente. Vale. Profesora Xiaomeng, mi hijo es muy filial. Pero no lo suficiente. Eres muy divertida. Bebe un poco de agua y luego comemos fruta. Por favor, llame más cuando tengas tiempo. Creo que estoy cogiendo el truco. ¿De verdad? Sí. ¿Estás haciendo sopa? ¿Huele a quemado? ¿Haciendo sopa? ¡Ay, me olvidé! ¡Apágalo! ¿Qué quieres decir? ¿No viste que quería hablar a solas contigo? Si no, ¿por qué habría entrado? ¿Qué pasa? En unos minutos, ayúdame
Ayúdame a agregar a tu Xiaomen en WeChat. Solo eso. No malinterpretes. No me gusta. Solo quiero hablar de algo con ella. Yo también fui joven. Lo entiendo. No es eso. Cumpliré la misión. De verdad que no. Ay, esta cabeza mía. Profesora Xiaomen ha Sí, Profesora Xiaomen, creo que aún no tiene el WeChat de mi hijo. Deberían agregarse en WeChat. Así, si surge algo, le escribe directamente. no hace falta, tía. Está bien. ¡No seas tímida! ¡Agrégale! ¡Xiaxia! Vale. Aquí está. Entonces, ¿por qué no escaneas? Vale. Vale. Gracias, tía. No hay nada. Verificado. Por cierto, profesora Xiaomen, avísame la próxima vez que hagas una transmisión en vivo. Vendré a apoyarte. Valiente, ayudaré a vencer a esa manzana envenenada. Muy bien. Profesora Xiaomen, ¿estoy en el lugar correcto? Sí. ¡Mamá! ¡Ella se quiere ir! Cierto. Lo siento. Sí, estoy retrasando. No hay problema. Por cierto, tía, esa persona se llama Señor Lu. Señor Lu. ¡Ten cuidado en el camino! ¡Está bien! ¿Cuándo no he cumplido algo que te prometí? Sí, gracias, Su Majestad.有一次你站在我的对面，讲述着我不熟悉的世界，那些看似遥远，却横在你我之间，互相试验谁先越过边界。如果可以再靠近你多些，是否能将回忆渐渐重叠？时间筑起墙垣，让孤单至少安全，别让了解变成一